Hola amigos, en el día de hoy quiero compartir un tema muy interesante, quiero compartir un tema bastante importante para estos tiempos finales, para estos tiempos que estamos viviendo en estos últimos días. Y quiero ponerle como título La cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? ¿Acaso significa la cruz de Cristo esto? Veamos lo que dice la Biblia al respecto de estas cosas. Tal vez quizás las personas están tomando este versículo de la Biblia y quizás los están malinterpretando. El siguiente versículo dice así, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora bien, ¿qué significa en este versículo tomar la cruz de Cristo? ¿Tomar la cruz de Cristo es acaso andar con una cruz encima? ¿Es acaso cargar una cruz de un lugar a otro? ¿O es acaso colgarnos la cruz en nuestro pecho? Cargar nuestra cruz, como nos dice este versículo, no significa eso. Realmente no significa que debamos andar con una cruz encima, con una cruz en un rosario. No es a eso lo que se está refiriendo. Les voy a dar un dato muy interesante. La cruz, esa cruz que muchas personas andan con ella en el cuello, andan con ella al hombro, no es un símbolo cristiano. Lamentablemente tengo que decírselo. La cruz se utilizaba por culturas paganas desde mucho antes de nuestro Señor Jesucristo morir en ella. De hecho, los egipcios utilizaban cruces. La famosa cruz Anka, la puede buscar. Es un tipo de cruz que utilizaban los egipcios y era en honor a la diosa de la fertilidad. Los sacerdotes, que aquellas mujeres no podían dar a luz, hacían sus rituales con estos tipos de cruces para la fertilidad, la cruz Anka. Y otras culturas también lo utilizaban. Lo que pasa es que la cultura romana, a medida que fue conquistando pueblos, porque como ustedes saben, el imperio romano fue un imperio vasto, fue un imperio, vamos a decir, con mucha fuerza, donde fue sometiendo muchos pueblos a su dominio. Y la cultura romana tenía una característica y era que absorbía muchas veces parte de esa cultura de esos pueblos que esta cultura conquistaba. Entonces, de ahí podríamos decir que absorbió todo esto y esto se incorporó dentro del Imperio Romano, el castigo de la crucifixión. Entonces vemos que la cruz no era un símbolo, no puede ser un símbolo cristiano. El hecho o el simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en ella no le da a la cruz una connotación cristiana. Y me duele mucho porque hoy en día muchas iglesias evangélicas también han adoptado la cruz como un símbolo cristiano, pero realmente tengo que decírselo, no es un símbolo cristiano. Y le voy a contar esta pequeña anécdota. Antes de yo haber sido cristiano, antes de yo ser cristiano, yo recuerdo en una ocasión
que unas personas iban a predicar a mi lugar de origen, y ellos ya tenían 3 días de predicación. Cuando iban por el segundo día de predicación, una señora de allá muy católica comenzó a colocar cruces en las paredes del lugar donde ellos estaban predicando. Y yo recuerdo claramente, yo estaba muy niño, muy pequeño cuando eso, pero recuerdo claramente que el predicador evangélico, inmediatamente cuando vio todas esas cruces, se dio cuenta de que se la estaban colocando a ellos como para que se fueran, y él automáticamente dijo que no es un símbolo cristiano. O sea, tenía conocimiento, y eso ya hace un gran tiempo, estamos hablando de la década de los 80. Esto no estaba introducido dentro de la iglesia evangélica, esto de un tiempo para acá, fruto del mismo catolicismo romano, porque todo esto viene del catolicismo romano. Se ha introducido ya como un símbolo cristiano dentro de las iglesias evangélicas, pero la cruz no es un símbolo cristiano, no es un símbolo cristiano, lamentablemente es un símbolo pagano. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo muriera en ella no la hace, o no hace un símbolo cristiano. También todos ustedes deben de conocer la historia de Constantino, quien tuvo una visión donde le dijeron: con este signo vencerás, y mandó a colocar cruces a todos los soldados de su imperio, y logró vencer en la batalla. Pero todo esto tiene un trasfondo satánico, donde el enemigo iba a jugar lo suyo mediante esta visión, que entre comillas fue una visión divina que supuestamente tuvo Constantino. Pero hay que tener mucho cuidado con las visiones que tenemos, porque no todas procederán de Dios. Muchas veces el enemigo también puede engañar a las personas para hacerle creer una cosa cuando realmente es otra. Entonces, atendiendo a todo esto, miren lo que dice Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición para darnos bendición a nosotros, colgado en una cruz, porque todo el que moría en una cruz era maldito. O sea, es un símbolo totalmente pagano, la cruz. Ahora yo le hago una pregunta a usted: ¿y si en aquel tiempo en vez de cruz hubiesen existido, vamos a decir, ametralladoras, y nuestro Señor Jesucristo hubiese sido llevado al paredón en vez de ser crucificado, y lo hubiesen fusilado? Entonces, hágase esa pregunta: ¿tendríamos entonces que andar con un fusil en memoria de que nuestro Señor Jesucristo murió por un fusil? O sea, es algo que tenemos que poner a pensar. Entonces, viendo lo que este personaje hizo con una cruz, vi muchos comentarios de que lo tienen como un héroe porque caminó todos esos kilómetros con una cruz encima. Con una cruz encima. Ahora, le digo algo. Todos esos sacrificios no le agradan a Dios. ¿Y saben por qué? Porque el mayor de los sacrificios es la obediencia a Dios. Y este es un sacrificio, vamos a decirlo así, el cual nadie quiere hacer. La gente prefiere mejor bañarse con agua bendita, ir a una misa, hacer un rezo, hacer una oración, qué sé yo qué, tirar otra cosa. Todas esas vagabunderías la gente prefiere hacerlas, con tal de no someterse a lo que la Biblia establece, y con tal de no someterse a lo que está escrito en la Biblia. Hay ciertos grupos de oraciones que hacen ciertas oraciones, pero que esas oraciones muchas veces nada tienen que ver con lo que establece la Biblia.
Y la gente prefiere hacer todo ese ritualismo con tal de no llevarse entre señores. Es más difícil. O yo le hago esta pregunta a usted. ¿Qué sería más difícil? Cuando usted, por ejemplo, va a hacer un negocio y a usted le propone en ese negocio que se va a ganar una X cantidad, vamos a decir, extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Que para ganarse esa cantidad extraordinaria usted tiene que hablar mentira o engañar a la otra persona. ¿Ah? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer eso o hacer un sacrificio? Señor, un sacrificio es más fácil. La gente prefiere engañar al otro para ganarse su dinero él. Y después van y hacen un sacrificio. Se tiran de rodillas, caminando. Hacen, qué sé yo, cualquier ritual. Y ya Dios los perdonó por eso. Pero entonces han engañado a su prójimo. Oigan bien, han engañado a su prójimo para sacarle más plata, para sacarle más dinero con ese negocio. O cuando te enamora una joven elegante, hermosa, ¿qué tú haces? ¿Te vas a fornicar con ella? ¿Te vas a adulterar con ella? ¿O le dices no, sirvo a Cristo? Es más fácil hacer un ritual y irte con esa joven. Ya con el ritual que tú haces, tú piensas que ya Dios se olvidó de todo eso. Pero sigue cometiendo el mismo pecado y sigue haciendo los mismos rituales, y pensando ya que Dios se olvida de todo eso. Y así vive la mayoría de la gente, haciendo un sinnúmero de rituales, ya pensando que ya Dios se olvidó de todo eso. Pero siguen en su fornicación, en adulterio, engañando al otro, odiando al prójimo, maltratando a su hermano. Pero hacen un sinnúmero de rituales que ya Dios les perdona todas esas cosas. Por eso mucha gente son engañados. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. O sea que este juego que estamos viviendo, vamos a decir, este capítulo que estamos viviendo en esta vida, hay mucho peligro, hay mucho engaño, de los cuales si no nos apercibimos por la palabra de Dios, miren lo que dice aquí, que aún a los escogidos podrían ser engañados. O sea que si no abrimos los ojos, cualquier persona que dice que venga el nombre de Dios nos va a engañar, nos va a arrastrar hacia un lugar el cual Dios no está de acuerdo, nos va a llevar a un lugar al cual Dios no ha aprobado, nos va a arrastrar hacia un lugar al cual Dios no quiere incluso que vayamos. Entonces apercibámonos, busquemos el rostro de Dios y escudriñemos las escrituras para que no nos engañen. Y recuerden sobre todo que los sacrificios Dios no quiere. Dios quiere obediencia y santidad, mas no sacrificio. Eso de caminar que si yo cuántos kilómetros o un sacrificio a Dios, tantos kilómetros para que Dios Dios no se mueve así. Lamentablemente el andar con una cruz de un lugar a otro para que Dios perdone o sane a ti, Dios no se mueve así. Tristemente tengo que decírselo, pero Dios no se mueve de esa manera. Dios se mueve cuando usted obedece su palabra, cuando usted se somete a su palabra y se somete a Él. Eso mueve a Dios a muchas cosas dentro de su voluntad, claro está. Pero no el hacer sacrificios, el hacer rituales. Mucha gente se flagela en el cuerpo para obtener algo, se golpea en el cuerpo para obtener. No. Cuando Pablo también hacía mención acerca de esto, no se refería a golpearse físicamente, es a someter nuestro cuerpo a la palabra de Dios, sujetarnos a la palabra de Dios. Cuando la carne quiera ir sin rienda suelta, es sujetarla. Cuando usted se quiera ir tras los deseos carnales de este mundo, es sujetar su carne. Eso es más difícil que los rituales,
Por eso mucha gente no quiere venir a Cristo. Por eso mucha gente prefiere hacer los rituales y vivir en esos rituales que santificarse para Dios, porque es más difícil santificarse. Pero no es imposible. No es imposible, por si acaso me malinterpreta y dice, pues nadie podrá salvarse, es imposible. No es imposible. Dios con su Espíritu Santo nos dará la fuerza y la guianza para resistir en el día malo, para resistir las tentaciones, para vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.